Como recordarán, comenzamos a revisar la formación de imágenes en espejos y para ellos tuvimos que definir algunas cantidades que vamos a estar utilizando. Rápidamente, para recordar, entrar en contexto, hablamos de que íbamos a estar refiriéndonos a objetos como aquellos entes o cosas que irradian o que reflejan luz. Así que son entidades que podemos estar observando a simple vista. Ahora, respecto a los parámetros que vamos a estar utilizando, mencionamos que estos siguen ciertas reglas o convención de signos. Como ejemplo de esto, tenemos un espejo plano en el que podemos identificar varios parámetros. Entre ellos se encuentra la distancia entre el espejo y el objeto físico que se está reflejando, el cual se denota por la letra S o P. También tenemos la distancia que se forma o que hay entre el espejo y la imagen que produce el espejo del objeto. A esta distancia la vamos a conocer como S' o Q. Y estas cantidades siguen ciertas convenciones de signo. Habíamos dicho, por ejemplo, que para la distancia entre el espejo y el objeto, esta sería positiva cuando el objeto esté del mismo lado que la luz entrante, aquella que incide sobre el espejo. Y ahí vamos a considerar a S como positiva, a S', como positiva, la distancia entre el espejo y la imagen, como aquella distancia que se encuentra también del mismo lado que la luz entrante. Bien, con estas convenciones también mencionamos el llamado aumento lateral o magnificación, el cual es una medida para conocer qué tan grande o qué tan pequeña es la dimensión de la imagen en comparación a la altura del objeto. En lo que respecta a un espejo plano, esos que tenemos en casa, habíamos visto que para que un objeto sea reflejado, tengamos esa sensación de que está en el espejo, los rayos de luz incidentes llegan a la superficie reflejante, se cumple la ley de reflexión, es decir, el ángulo del haz incidente es el mismo ángulo con el que el haz de luz se refleja. Estos haces de luz llegan a nuestros ojos, nosotros percibimos esos rayos de luz, nuestro cerebro hace lo suyo e interpretamos lo que estamos viendo. Aquí algo muy importante. Gráficamente, lo que está sucediendo o lo que estamos intentando aquí expresar es que los rayos de luz realmente no cruzan, no pasan a través del espejo. El espejo es un ente sólido. Simplemente lo que está ocurriendo es que nuestros ojos interpretan que este objeto está al interior del espejo y para ello prolongamos estas líneas que aquí se muestran. Esas serían, digamos, los rayos de luz que, entre comillas, provienen de la imagen y que nosotros estaríamos observando. Bueno, para el caso de otros tipos de espejos, concretamente los llamados esféricos, tenemos lo siguiente. Hay que distinguir entre los espejos que se conocen como cóncavos y aquellos que se llaman convexos. Ya habíamos comentado rápidamente que en el caso de los espejos cóncavos, la superficie reflejante se encuentra al interior de este esférico. Mientras que en un espejo convexo, la parte reflejante se encuentra por fuera de ese casquete esférico. Hay tres parámetros, bueno, 4 parámetros que van a ser muy importantes a la hora de caracterizar a un espejo esférico.
El primero de ellos es el centro de curvatura. El centro de curvatura viene a ser el centro de la esfera que se está empleando para construir este casquete esférico. El siguiente es el radio de curvatura, que no es otra cosa más que pues, el radio de esa superficie esférica que se está utilizando como base. Otro punto importante es el llamado vértice, que es el punto extremo en esta superficie esférica. Es el punto más alejado que podamos aquí obtener. Y que se encuentra en el centro de la superficie o del casquete esférico. Y el eje óptico es una línea que va del centro de curvatura al vértice. Así que en el caso de espejos esféricos, ya sean cóncavos o convexos, estos 4 parámetros van a estar definidos en cada uno de ellos. Y mencionamos que adicionalmente a las 3 reglas mencionadas anteriormente, tendríamos una cuarta que nos habla sobre el signo del centro de curvatura. El centro de curvatura R es positivo cuando el centro de curvatura, el punto C, está del mismo lado que la luz saliente. Bien, antes de continuar con lo de este día, con este breve repaso, ¿ha surgido alguna pregunta o algún comentario al respecto de lo que se ha comentado? ¿Que no haya quedado del todo claro? Buenos días, profesor. Yo tengo una pregunta sobre el examen. ¿Sí? Dentro del examen se van a evaluar temas desde ondas hasta óptica. Así es. Ok. Gracias, profesor. ¿Sí, nada? Bien, vamos a comenzar entonces a describir la formación de imágenes en esos tipos de espejos a partir de ecuaciones. Así que bueno, vamos a establecer, vamos a decirlo así, la base en la que vamos a estar trabajando. Bien, vamos a considerar una aproximación que se conoce como paraxial. Toda nuestra construcción va a estar fundamentada en esta construcción. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, que cuando comenzamos a hablar del tema de oscilaciones, déjenme acordarme, para péndulos, justamente para péndulos, llegamos a una ecuación diferencial tal que tuvimos que hacer una aproximación a ángulos pequeños en el que el seno de la variable angular se podía aproximar a la propia variable angular. Y en ese terreno estábamos trabajando. Hicimos varias construcciones, escribimos el problema, pero siempre entendiendo que estábamos considerando ángulos muy pequeños, no mayores a 10 grados o incluso hasta 15 tal vez, ya como un valor muy crítico. Bueno, en este contexto también vamos a utilizar una aproximación para que lo que vayamos a construir sea válido. En esta construcción llamada construcción paraxial tenemos lo siguiente. Vamos a considerar rayos de luz que forman un ángulo muy, muy pequeño con el eje principal. A estos rayos les vamos a llamar rayos paraxiales. Bueno, la aproximación paraxial surge o tiene validez cuando la distancia del objeto, ¿okay?, entre el objeto y el espejo es muy grande en comparación al tamaño del espejo. Es decir, pensemos en un espejo que les gusta de 5 centímetros, pero vamos a considerar que el objeto está la distancia al objeto es muy grande en comparación a esos 5 centímetros. Podemos hablar de 1 metro, 2 metros,
e incluso más alejado. El punto aquí importante es que a la hora de construir los rayos, estos rayos van a tener una característica de que los podemos dibujar prácticamente paralelos al eje principal. A ver, aquí tenemos una figura para ilustrar esta parte. Tenemos un objeto, en este caso un árbol, que está colocado a una distancia lo suficientemente grande de un espejo. En este caso, podemos ver, por ejemplo, dos rayos de luz que salen de este punto. Estos rayos de luz están en color verde y en color rojo. Salen, aunque emergen del mismo punto en este árbol, conforme se van acercando al espejo, se van separando. Pero al ser la distancia muy grande entre el árbol y el espejo, prácticamente estos se vuelven paralelos al eje óptico. Aquí voy a hacer un zoom para que puedan notar ustedes. Como cerca del espejo, estos dos rayos, aquí lo voy a marcar, aquí va el rojo, es el rojo, y el verde son prácticamente paralelos al eje óptico. La línea en color blanco que va del centro de curvatura al vértice. Recuerden, ese es el eje óptico. Y entonces pueden ver que prácticamente son paralelos. Estas tres líneas son esencialmente paralelas. Cuando esto sucede, cuando tenemos garantía de que esto está sucediendo, estamos entonces en la aproximación paraxial. ¿Cómo también podemos, otra forma de obtener una aproximación paraxial es que el espejo tenga una dimensión muy pequeña en comparación a su radio de curvatura? También es una forma de construir o de estar dentro de la aproximación llamada paraxial, que la dimensión de la cara reflejante sea muy pequeña en comparación al radio de curvatura. Es decir, imaginen ustedes que construyen una esfera de, vamos a ponerlo así, 15 metros de radio, una esfera de 15 metros de radio, y toman una pequeña sección de tan solo 5 centímetros de este casquete. Entonces, como pueden imaginarse, la sección que están tomando para construir el espejo es mucho menor a ese radio de curvatura de 15 metros. En ese entendido, también estamos hablando de la aproximación paraxial. ¿Preguntas hasta aquí? Con esta aproximación que vamos a estar en la que vamos a estar trabajando. Bien, ¿por qué es importante entender en qué rango vamos a estar trabajando? En qué vamos a estar basando todas las construcciones geométricas que vamos a realizar? Bueno, porque cuando tomamos en cuenta esta aproximación sucede lo siguiente. Cuando un rayo de luz proviene de algún objeto, ya sea que lo irradie o que bien refleje luz, estos rayos paralelos al eje óptico van a llegar al espejo, como podemos ver aquí, se van a reflejar.
Y una vez que son reflejados, pasan o se cruzan estos rayos en un punto común. Este punto común se le conoce como foco. Eso es lo que está sucediendo en la aproximación paraxial. Todos los rayos que sean paralelos al eje óptico van a tener la característica de que al incidir sobre algún punto de nuestra superficie reflejante, al verse reflejados, al cambiar de dirección, pasan todos por un punto. Este punto se llama foco. Si no estuviésemos en la aproximación paraxial, lo que va a suceder es que los rayos de luz, una vez que son reflejados, no todos van a pasar por el mismo punto. No todos van a cruzar el eje óptico en el mismo punto. Y en esta situación lo que observamos, bueno, lo que se tiene es que la imagen que se forma en el espejo es un tanto borrosa. No es nítida. Y a eso se le conoce como aberración esférica. Así que cuando los rayos de luz no cruzan todos en el mismo punto, la imagen no es clara, no es la imagen que se obtiene no es del todo clara, es poco nítida. Y a este fenómeno, repito, se le conoce como aberración esférica. Así que en lo que vamos a construir vamos a tratar de prescindir de esta parte, de quitar la aberración esférica, y vamos a modelar situaciones en las que los haces de luz son todos los que llegan al espejo, son paralelos al eje óptico, garantizando entonces que sí crucen por este punto en común, llamado foco. Adicionalmente, a la distancia que existe entre el foco y el vértice, la vamos a conocer como distancia focal o longitud focal, y se representa por una F minúscula. Bien, hasta aquí cómo vamos con las ideas. ¿Van quedando Están claras cada claras. una de ellas? No, por el momento no hay duda. Muy bien. Bueno, pues con esto, con estos conceptos, ya estamos, digamos que, preparados para comenzar a obtener las ecuaciones que tenemos que emplear para describir este tipo de formación de imágenes en los espejos, en este caso esféricos. Bien, bueno. Vamos a primero obtener una relación que va a existir entre la distancia focal y el radio de curvatura. A ver, vamos a explicar lo que está sucediendo en esta figura. Tenemos aquí la superficie reflejante. Aquí está nuestro espejo. Tenemos aquí identificado el radio de curvatura, R mayúscula. Tenemos aquí identificado el centro de curvatura. El punto A en este caso está justo en el vértice. Aquí estamos identificando con la F mayúscula el foco o punto focal. Y estamos dibujando un rayo de luz paraxial. Vean, es paralelo al eje óptico. Llega al espejo en el punto B. Se refleja. Y este rayo de luz pasa por el
foco y sigue su camino. Aquí podemos identificar entonces la línea normal. Esta línea punteada en color rojo es la línea normal. Y como ustedes saben, cualquier línea normal que se construya en una superficie circular pasa por el centro de esa superficie circular. De hecho, el radio es una línea normal a la superficie curva. Bueno, aprovechando eso, podemos aquí identificar al ángulo incidente en esta región, el cual tiene que ser igual al ángulo reflejado. Ley de reflexión. Y adicional, como una construcción extra, tenemos este ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo que se forma entre la línea normal, la línea punteada, y nuestro eje óptico. Y aquí está identificado la distancia focal. ¿Y el punto C qué indica, doctor? Es el centro de curvatura. Gracias. ¿Sí de nada? Bien, así que tenemos identificados esos puntos, esas distancias y esos ángulos. Nuevamente, estamos en la aproximación paraxial. Así que este rayo de luz incidente proviene de una fuente que está lo suficientemente alejada del espejo como para garantizar que este rayo de luz, una vez que se aproxima al espejo, lo hace de forma paralela al eje óptico. Por esa razón tenemos garantía de que una vez que se refleje, va a pasar por el foco. Bien, pues ahora vamos a establecer algunas conclusiones que surgen tan solo de observar la parte geométrica en esta situación. Para ello, bueno, espero que la figura que se está aquí representando sea lo suficientemente clara para todos. Si hay algo de la figura que no esté quedando claro, por favor, háganmelo saber antes de pasar a obtener las conclusiones. Así que repito una vez más. Tenemos el espejo, aquí representado por esta sección curva en color azul, a la derecha de la imagen. Tenemos aquí el centro de curvatura, tenemos el foco y tenemos el punto A, que en este caso pues viene a ser el vértice. Está en el mismo lugar que el vértice. Tenemos el eje óptico, que es la línea que va del centro de curvatura hasta el vértice, hasta el punto A. Tenemos el radio de curvatura, que es la distancia que separa al centro de curvatura del vértice. Tenemos también identificado el foco, que es la distancia que hay entre el foco, perdón, tenemos la distancia focal, que es la distancia que separa el foco del vértice. Digamos, esa es la construcción en cuanto a el espejo respectivamente. Después, hemos mencionado que tenemos un rayo de luz que incide de forma paralela al eje óptico, llega al punto B, se refleja. Y como es paralelo al eje óptico, tenemos garantía de que una vez que se refleje, va a pasar por el punto F.
Tenemos aquí también identificado una línea normal. Ahí está la línea normal. El cual pues nos permite identificar el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado. Que para el fenómeno de reflexión sabemos que son exactamente iguales. Por esa razón aquí simplemente se ha identificado con la letra teta, puesto que estos dos ángulos que ahí se alcanzan a distinguir son exactamente iguales. Y adicionalmente tenemos este ángulo alfa que se forma entre la línea normal, la línea punteada, y el eje óptico. Bien, vamos a repasar qué conclusiones pues, se pueden obtener al observar la figura. La primera conclusión que salta a la vista es que el segmento CB es igual al radio de curvatura. Esta línea punteada CB, que es la línea normal para el fenómeno de reflexión, coincide con el radio de curvatura. Tiene la misma longitud. ¿Alguien al que no le queda claro esta primera conclusión? El segmento CB, esta línea punteada en color rojo, es igual al radio de curvatura. Bien, la siguiente conclusión que podemos obtener asegura lo siguiente. El ángulo alfa, que hemos dibujado aquí, que es aquel ángulo que se forma entre el segmento CB, la línea punteada en color rojo, y el eje óptico, es igual al ángulo de incidencia teta. Eso se puede obtener de la figura. Si a alguien no le queda claro por qué de esta aseveración, por favor hágalo saber. Y bueno, sabiendo que el ángulo alfa es igual al ángulo de incidencia teta, entonces podemos asegurar que el triángulo que se forma, déjenme marcarlo a continuación, este triángulo que se forma con este lado punteado, esta parte del eje óptico y esta parte del rayo, ese triángulo isósceles. Ese triángulo que apenas se alcanza a distinguir es un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles sabemos que tiene dos de sus lados con la misma longitud. En este caso, los lados que van a tener la misma longitud serán el lado CF y el lado FB.
Respondiendo a la pregunta en el chat acerca de por qué el segmento CBS es igual al radio de curvatura, a la longitud R, notemos lo siguiente. El segmento CB es una línea que es normal a la superficie reflejante. Porque, de hecho, esta línea justamente es la que nos permite identificar al ángulo incidente y al ángulo reflejado. Así que en cualquier superficie reflejante, por ejemplo, habíamos visto espejos planos, sabemos que cuando un rayo de luz incide, construimos nosotros a mano una línea imaginaria que sea ortogonal a la superficie reflejante. Y después tenemos el rayo de luz saliente. Pues esta misma construcción, esta misma idea se está haciendo aquí, en el punto B. Está ocurriendo eso, en el punto B. Así que esta línea en color rojo, punteada, es nuestra línea normal. Ahora, por esta característica de que esta línea punteada es normal al punto, a nuestra superficie curva, se sabe de geometría que una línea con esa característica va a pasar por el centro del círculo o del casquete esférico. En este caso, el punto C. Y a esa distancia que hay entre el centro de la cara de la superficie esférica o del círculo y que toca cualquier otro punto en ese círculo, ¿qué nombre recibe? Esa línea que pasa por cualquier punto, que surge de cualquier punto en el círculo y pasa justamente por su centro. Es la definición del radio. Y por esa razón podemos asegurar que el segmento CB que se ha construido pensándolo como una línea normal, tiene la misma longitud que el radio de curvatura. Así que de esa manera, bueno, uno justifica o explica esta primera conclusión. El segmento CB que se construye en la figura es exactamente igual al radio de curvatura. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre cualquiera de estas dos primeras conclusiones? Bien, la siguiente conclusión que se puede obtener es la siguiente. Considerando ángulos pequeños, recordemos, estamos en una aproximación llamada paraxial. Considerando ángulos pequeños, los segmentos FB, ese segmento FB y el segmento FA son iguales.
Tal vez la figura es engañosa en ese aspecto, porque claro, aquí se ha hecho de una manera que podamos identificar correctamente los puntos y el radio, perdón, el rayo de luz que está incidiendo. Pero piensen esto, imaginen que este rayo está lo más próximo al eje óptico, a la línea horizontal de color blanco. Es decir, los ángulos, todos los ángulos involucrados son realmente pequeños. Así que si aplanamos la figura, el rayo en color amarillo, será tal vez más fácil notar que el segmento FB se asemeja mucho al segmento FA. Pero esto, claro, en esa aproximación paraxial, en esa aproximación de ángulos pequeños. La última conclusión que podemos obtener es la siguiente. El segmento FA es igual al segmento CF. ¿De acuerdo? El segmento FA es igual al segmento CF. Una forma rapidísima de verificar esta afirmación es notando lo siguiente. Tomen en cuenta esta conclusión, la conclusión de arriba, y vean la conclusión anterior. Aplicando una especie de transitividad, si FA es igual a FB y FB es igual a CF, conclusión, el segmento FA es igual al segmento CF. Y por lo tanto, se obtiene esta conclusión. El segmento CA, el que va del centro de curvatura al vértice, en el punto A, mide el radio. Ese es el radio. Pero es igual entonces a 2 veces FA. Conclusión. En la aproximación paraxial que vamos a estar trabajando, se cumple que el radio de curvatura es igual a 2 veces la distancia focal. O bien, la distancia focal es igual a la mitad del radio de curvatura. Ahí es donde se va a estar localizando el foco. No es un punto arbitrario en el eje óptico, sino que va a ser un punto cuya distancia al vértice siempre va a ser igual a la mitad del radio de curvatura. Eso es lo que estamos encontrando entonces. Pero una vez más, todo esto entendido en la aproximación paraxial, es decir, ángulos pequeños, o bien que la dimensión de esta superficie reflejante sea mucho menor a su radio de curvatura.
Si esas hipótesis se cumplen, entonces podemos asegurar esta última conclusión. Lo que está ahí al fondo en la pizarra en color amarillo. La distancia focal es igual a la mitad del radio de curvatura. ¿Dudas o comentarios sobre este resultado? Bien, debido a este resultado, podemos concluir lo siguiente. La distancia focal F va a ser positiva para un espejo cóncavo, mientras que será negativa para un espejo convexo. Así que a la hora de hacer cálculos numéricos, debemos de asignar a la distancia focal un signo, según se trate de un espejo cóncavo o de un espejo convexo, porque podemos ver aquí que la distancia focal es proporcional o es, en todo caso, una fracción del radio de curvatura. Y el radio de curvatura tiene signo. Esa es la convención, que dependiendo de si se trata de un espejo cóncavo o un espejo convexo, esta R tiene un signo. Ese signo lo va a heredar la distancia focal. Bien, y para terminar la parte de obtener las ecuaciones que nos ayuden a describir la formación de imágenes en espejos, vamos a obtener la llamada ecuación de los espejos. Realmente las únicas ecuaciones que vamos a estar necesitando para analizar la formación de imágenes en espejos esféricos es esta que acabamos de encontrar, la relación entre la distancia focal y el radio de curvatura, y esta otra ecuación que vamos a encontrar a continuación. Son las únicas ecuaciones que vamos a necesitar. Bien, para encontrar esa ecuación, vamos a considerar la siguiente construcción que les explico ahora. Partimos una vez más de una superficie reflejante. Aquí tenemos un espejo esférico. Colocamos a una cierta distancia, una distancia S, a nuestro objeto, representado por esta flecha en color rojo.
Ese es nuestro objeto. Repito, colocamos enfrente de nuestro espejo. Este espejo tiene su centro de curvatura. Aquí está marcado en el punto C. Y por ende, tiene su radio de curvatura, que es la distancia que hay entre el punto C y el punto A, que está en el vértice. Tenemos también aquí el eje óptico, esta línea en color blanco que va del centro de curvatura al vértice en el punto A. Tenemos el foco. Y, ¿qué más? Aquí, la distancia focal. Por lo tanto, tenemos la distancia focal. Y además, tenemos en dónde se está formando la imagen. La imagen, como vamos a mencionar más adelante, pero aquí simplemente para adelantar un poco, la imagen la vamos a identificar o vamos a ubicar dónde se está formando a partir de la intersección de los rayos de luz que se reflejan. Por ejemplo, en la figura que estamos aquí teniendo, tenemos un rayo de luz que sale de nuestro objeto, llega al punto A, llega al vértice, se refleja. Nótese que en este caso, justo el eje óptico juega el papel de la línea normal. Así que cuando el rayo de luz se refleja, el ángulo que forma con el eje óptico es el mismo ángulo que formaba el rayo incidente. Así que tenemos el rayo de luz que es emerge o que es reflejado. Por otra parte, tenemos otro rayo de luz. Un rayo de luz que pasa por el foco, llega al punto B en el espejo y cambia de dirección. En este caso, la dirección que toma una vez que deja el espejo es la paralela al eje óptico. Y el punto en el que estos dos rayos de luz se cruzan, una vez que son reflejados del espejo, va a ser el punto en el que vamos a ubicar a nuestra imagen. Esta imagen se forma con ayuda de ese espejo para este objeto. Bien, hasta aquí preguntas o comentarios sobre la información que se acaba de exponer. Finalmente, vamos a denotar a H a la altura del objeto, es decir, la distancia que hay entre el punto O y este punto O'. A esa distancia, entre esos dos puntos, la vamos a llamar la altura de la imagen. Y el punto en el que se cruzan los rayos reflejados. Y el punto en el
que pasa por el eje óptico, llamado I. A esa distancia que separa estos dos puntos lo vamos a llamar H', es decir, la altura de la imagen. Bien, teniendo esta información geométrica, teniéndola y vamos a utilizarla para pues, hacer construcciones importantes. La primera consiste en lo siguiente. Déjenme borrar los rayos aquí para ilustrar lo que pasa a continuación. Ya les había mencionado que en este tipo de problemas, e incluso como los que se hicieron ya en algunas clases anteriores, para analizar las situaciones aquí presentes, tenemos que hacer mucho uso de la trigonometría y de la geometría. Así que, por ejemplo, si observamos con cuidado, podemos notar que hay una pareja de triángulos semejantes. Aquí es el primer triángulo. El triángulo IA y prima. Este triángulo marcado en color azul es similar al triángulo que se encuentra justamente por arriba del geóptico, al triángulo OAO'. Son semejantes porque comparten el mismo ángulo, θ, el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado. ¿De acuerdo? Así que, tomando en cuenta esta identificación, haciendo notar que estos triángulos son semejantes, o bien que tienen en común el mismo ángulo θ, podemos encontrar la siguiente relación. La tangente del ángulo θ en el triángulo de arriba, lo marco nuevamente, la tangente del ángulo θ relacionará H con la distancia S. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Mientras que en el triángulo que queda abajo, tendremos cateto opuesto, H' entre cateto adyacente, S'. Si despejamos aquí un poco, hacemos algunos intercambios, llegamos a este resultado, que H entre H' es igual a la distancia S, la distancia objeto, entre la distancia a la imagen. Profesor, ¿esto siempre va a pasar mientras esté el objeto entre el foco y ¿sí? Va a ser válido en cualquier ubicación
en la que tengas el objeto. En este caso, para la construcción, estamos ubicando al objeto entre el centro de curvatura y el foco. Pero podrías tú colocar al objeto más a la izquierda del centro de curvatura. Y aún así, esta construcción sigue siendo válida. Claro, los triángulos van a cambiar un poco, pero esto que estamos encontrando sigue siendo válido. Entiendo, gracias. ¿Sí de nada? De hecho, la ecuación que justamente estamos buscando va a ser válida sin importar en dónde ubiquemos al objeto respecto al espejo. Y justamente eso lo vamos a verificar con la cuchara que les comenté que tuvieran de la mano el día de hoy. Bueno, bien, ¿algún otro comentario o pregunta, muchachos, con esta primera parte de la construcción? Como les mencionaba, esto es muy, muy geométrico. Todo esto que estamos haciendo es bastante geométrico. Es nuestra herramienta predilecta. Bien, la siguiente identificación que podemos hacer es la siguiente. Nótese ahora la siguiente figura que surge al tomar en cuenta lo que está ahí en la pantalla. Tenemos este triángulo el OF o prima, que tiene como ángulo el ángulo alfa, ahí marcado. Y ese ángulo alfa es igual al ángulo que se está formando entre el segmento FA y FB. ¿De acuerdo? Ahora bien, considerando la aproximación paraxial, ángulos muy pequeños, podemos considerar al segmento AB como si fuese una línea recta. La podemos aproximar como si fuese una línea recta. Es decir, que el triángulo FAB en la aproximación paraxial o de ángulos muy pequeños, esencialmente lo podemos ver como un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Repito una vez más, esto únicamente es válido en la aproximación paraxial y de ángulos muy pequeños. Así que una vez más, tenemos dos triángulos rectángulos que tienen en común el mismo ángulo alfa. Así que, desde el punto de vista de la geometría, podemos establecer relaciones de similitud entre esos triángulos, o desde el punto de vista trigonométrico, podemos establecer razones trigonométricas que sean válidas de igual manera en los dos triángulos. Bien, teniendo en cuenta este triángulo, esta pareja de triángulos, escribimos la siguiente ecuación.
la tangente del ángulo alfa, que en un triángulo es igual a h entre s menos f. A ver, vamos a ver acá abajo. Que esto sea cierto. Aquí está. Para el triángulo en color azul, si calculamos la tangente, sería cateto opuesto, que mide h, entre este segmento OF. Pero este segmento OF, ¿cuánto mide? Pues mide la distancia al objeto menos la distancia focal. S menos F. Y en el triángulo que está en color verde, la tangente será igual entonces a el segmento, lo que mide el segmento AB, que en este caso es H', así lo hemos nombrado, la altura de la imagen, entre el cateto adyacente, que en este caso coincide justamente con la distancia focal. ¿De acuerdo? Así que en estos dos triángulos rectángulos igualamos las expresiones para la tangente del ángulo alfa y llegamos a este resultado. Haciendo ahí algunos cambios algebraicos bastante simples, el h' lo mandamos dividiendo al término del lado izquierdo y al s menos f lo mandamos multiplicando al término de la derecha. Pero este h menos h' lo habíamos también encontrado aquí abajo. Así que igualando este resultado con el de arriba, aquí está, igualándolos, obtenemos esta ecuación. Esa ecuación que está en color amarillo, que nos dice el recíproco de la distancia al objeto más el recíproco de la distancia de la imagen es igual al recíproco de la distancia focal, se conoce como la ecuación de los espejos. Esa es la ecuación básica, que realmente es bastante simple, que nos va a permitir analizar cómo se forman las imágenes en los espejos esféricos. Noten que realmente es bastante simple. No implica aquí cuestiones aquí como de derivadas o potencias ahí cuadradas, cúbicas. Simplemente el recíproco de las cantidades al objeto, distancia al objeto, más el recíproco de la distancia de la imagen, esa suma tiene que ser igual o será igual al recíproco de la distancia focal. Asimismo, de la ecuación que está en color azul, podemos notar que la amplificación o magnificación se puede expresar en términos de la distancia entre el objeto al espejo y la distancia entre la imagen y el espejo de esta manera. Donde este signo menos uno lo pone a mano, no aparece de las ecuaciones así como las hemos construido, sino que uno lo pone a mano para arreglar justamente los cambios de signos que van a aparecer. Así que este signo menos
como aquí se menciona, se introduce por convención. Cuando ya veamos los ejemplos numéricos, quedará más claro por qué este signo negativo es importante introducirlo. Bien, jóvenes, ¿una pregunta o comentario al respecto de esto que estamos encontrando? Bueno, para que esto no simplemente quede en ecuaciones, voy a mostrarles a continuación algunos videos para que observemos justamente cuál es el comportamiento de los rayos de luz cuando se les hace incidir en espejos. Bien, en este video lo que se ha estado haciendo es mostrar cómo se construye un espejo esférico, pero lo que me interesa mostrarles es justamente cómo interactúan los rayos de luz cuando inciden en este tipo de superficies. El trozo de cartón piedra, con lo cual hemos fabricado nuestro espejo curvo y estamos listos para realizar el experimento. Al mover el puntero láser paralelamente al eje óptico, observamos cómo el rayo reflejado converge en un punto que corresponderá al foco real. Ahora, si lo señalamos con el dedo, ustedes pueden ver cómo efectivamente el rayo reflejado converge en ese punto, en el punto focal. Ahora bien, si nosotros tomamos el puntero láser y lo ubicamos en el punto focal y lo reflejamos sobre el espejo, ¿qué es lo que observamos? Que los rayos reflejados emergen de manera aproximadamente paralela al eje óptico. Bien, aquí pueden notar, con ayuda de un puntero láser, cómo se efectúa el fenómeno de reflexión en una superficie esférica. Bueno, un casquete esférico en este caso. Cuando el rayo de luz está de forma perpendicular al vértice, bueno, está en el mismo eje óptico, pueden ver que no es fácil identificar el rayo reflejado. De hecho, lo que está pasando es que la luz del puntero sale, llega al vértice y se refleja en esa misma dirección. Pero puesto el puntero láser en cualquier otra dirección, pueden ver cómo el rayo de luz sí que se ve reflejado. Paralelamente al eje óptico, observamos cómo el rayo reflejado. Y aquí está lo que les comentaba cuando mencionamos la aproximación paraxial. Cuando un rayo de luz llega al espejo de manera paralela al eje óptico, aquí se forma
o sea, o aparece la ley de reflexión. Pudiéramos hacer aquí construcciones del eje, de la línea normal, de los ángulos incidente reflejado, pero lo que vamos al final del día a observar es que ese rayo de luz emerge, cambia de dirección y va a pasar justamente por un punto que, como se muestra en el video, es común a todos los rayos que lleguen al espejo de forma paralela al eje óptico. Converge en un punto que corresponderá al foco real. Ahora, si lo señalamos con el dedo, ustedes pueden ver cómo efectivamente el rayo reflejado converge en ese punto, en el punto focal. Ahora bien, si nosotros tomamos el puntero láser y lo ubicamos en el punto focal y lo reflejamos sobre el espejo, ¿qué es lo que observamos? Que los rayos reflejados emergen de manera aproximadamente paralela al eje óptico. No es En este caso, estamos aquí observando lo que ocupamos en la deducción de hace unos minutos. Un rayo de luz que pasa por el foco, llega al espejo, aparece la ley de... Bueno, podemos aplicar la ley de reflexión, pero como resultado de la reflexión, bueno, lo que sucede es que el haz de luz emerge ahora, pero siendo paralelo al eje óptico. exactamente paralelo debido obviamente a las limitaciones de la construcción del espejo, que no es perfecta, pero es prácticamente paralela. Con el espejo convexo tenemos ubicado el puntero láser. Nuevamente, se está haciendo incidir de forma normal al espejo. En este caso, la cara reflejante se encuentra por fuera del casquete esférico, es decir, se tiene un espejo convexo. De modo que el rayo coincide con el eje óptico, lo cual significa que el rayo incidente coincide con el rayo reflejado. Si ahora desplazo el puntero láser paralelamente al eje óptico, ustedes pueden observar cómo el rayo reflejado varía el ángulo, del modo que se observa en pantalla. Ahora bien, si yo ubico el puntero láser, por ejemplo, en este extremo, ustedes ven que la proyección de esta línea llega a un punto en este lado que es el foco virtual, es decir, es el foco que corresponde a la proyección de los rayos reflejados sobre el espejo convexo. Aquí algo que está presentándose es similar a lo que sucede con un espejo plano. El rayo de luz incide en la cara del espejo convexo, se refleja, como pueden ver, abandona el espejo. Pero si proyectamos hacia atrás esta línea, está pasando por un foco que se encuentra del otro lado del espejo, como sucedía con un espejo plano. Tenemos que hacer una extensión. Aquí tenemos que auxiliarnos de líneas imaginarias hacia el interior del espejo o hacia el otro lado del espejo. Y se estaría cumpliendo lo mismo que ocurre para un espejo cóncavo. Es decir, rayos de luz que lleguen de forma paralela al eje óptico sobre el espejo son reflejados de tal manera que pasan por un foco, por el foco del espejo. En este caso, el foco se encuentra del otro lado del espejo, así que realmente no van a pasar. Como vemos aquí, no llegan a pasar en el punto señalado por el dedo en el video, sino que nosotros tenemos que hacer esa construcción adicional para corroborar que efectivamente esos rayos de luz parecen salir del punto focal del otro lado del espejo. Igual cosa sucede desde este otro extremo. Si lo proyectamos, vemos que coincide con el foco virtual al proyectarlo. Y como conclusión, ustedes han visto una vez más, al igual que en otros experimentos, cómo, utilizando materiales sumamente simples y accesibles, es posible realizar experimentos muy interesantes como este, que nos ha permitido determinar el foco real y el foco virtual en un espejo curvo. Bien, así que eso es lo que se estaría presentando en los espejos
En el primer caso, espejo cóncavo. Y en un espejo convexo. Bien, preguntas o comentarios al respecto de lo que se muestra en el video. No, todo bien, profe. Ok, bueno, pues esto que se está aquí ilustrando con tan solo un rayo de luz, está pasando con todos los rayos, con una cantidad grande de rayos que provienen de cualquier objeto que pongamos enfrente de un espejo. Y todos esos rayos cada uno de los rayos siguen este principio. Y el punto en el que estos rayos de luz convergen o coinciden es el punto en el que se estaría formando la imagen que nosotros vemos reflejada, a lo que llamamos el reflejo en un espejo. Ahora, dependiendo del espejo que uno tenga, la imagen que se va a generar va a ser distinta. Y de hecho, la ecuación de los espejos que acabamos de ver nos permite, mediante cálculo numérico, poder caracterizar o identificar qué imagen se estaría formando. Para ello, para hacer esta distinción, vamos a hacer lo siguiente. Si tienen ahí a la mano la cuchara que les pedí, quiero que la pongan enfrente de ustedes con la parte en la que se toman los alimentos frente a ustedes. Se pueden auxiliar, por ejemplo, del mango para apoyarse, pero quiero entonces que lo pongan con la parte curva de donde se toman los alimentos frente a ustedes. Y lo alejen, digamos, con el brazo extendido lo más que puedan. Si la cuchara lo permite, porque a veces por el uso ya no funciona tal cual como un espejo, o bien tienen a la mano algún objeto similar, reflejante y curvo, quiero que me digan cómo observan su reflejo. En la parte cóncava, el reflejo Ajá. con la imagen se mira volteada. En la parte convexa se mira derecha, por así decirlo. Muy bien, vamos a partir entonces con la parte cóncava. En la parte cóncava, ustedes a una altura, perdón, a una distancia similar a lo que mida su brazo extendido. Claro, ustedes van a ver, repito, si la superficie lo, lo, lo deja ver así, el reflejo de ustedes, pero de manera invertida. ¿Y qué va pasando si ustedes van acercando? Ahora quiero que hagan lo siguiente, vayan acercando la cuchara hacia ustedes lentamente hasta que, sin perder de vista la cara cóncava, lo toquen con su nariz o lo pongan muy muy cerca de su nariz, de tal manera que puedan todavía distinguir algo eh, en la imagen.
¿Qué es lo que notan? Incluso cuando lo ponen muy cerca de su nariz. Si alcanzan a distinguir lo que le pasa a la imagen de sus rostros. Se distorsiona un poco la imagen. Ok, se llega a distorsionar un poco la imagen, es posible, pero justo cuando tienen muy cerca de ustedes, que logran ver o que logran identificar. Digo, entiendo Como, que a veces la superficie es muy poco nítida, pero sí, adelante. como que nos ampliamos, se hace como un zoom en nosotros. Muy bien, se nota una imagen más, la imagen de ustedes más grande, ¿no? Muy bien. Y respecto a la orientación, no sé si lo alcanza a distinguir qué orientación tiene esa imagen que se forma. ¿Sigue siendo invertida? Sí. Sí, sí, es invertida. A ver, bueno. Aquí les estoy mostrando un video de justamente lo que les estoy pidiendo que observen. Tenemos aquí una cuchara, sí, casera, y aquí vemos que, bueno, la cuchara está colocada a una distancia semejante a lo que mide mi brazo extendido. Y pueden ver mi imagen reflejada en la cuchara, es la cara cóncava, y se muestra invertida esa imagen. Aquí hay un punto en este recorrido en el que la imagen se pierde, ya no es fácil de identificar qué es lo que estamos viendo. Pero quiero que noten justo lo que se está viendo aquí, que tal vez, déjenme ver si se puede, no, ya no se alcanza a ver. Justo aquí, esto, es la cámara de la lente del celular con el que se está tomando el video. Pero la cámara de la lente, como bien se lo mencionaba Cetillo, la imagen se amplía. Tenemos una imagen ampliada de nosotros, un reflejo magnificado, pero además, tal vez no se alcance a distinguir muy bien, pero bueno, la orientación que estamos observando es derecha, es decir, la imagen que se está viendo en la cara de la cuchara tiene la misma orientación que la del celular que está grabando el video. Es decir, conforme nos vamos acercando, la orientación de la imagen se invierte. Inicia rotada a 180 grados. Hay un punto en el que ya no distinguimos nada. Y lo siguiente que podemos observar ya es el objeto que estamos poniendo enfrente, pero teniendo la misma orientación que el objeto, solo que ahora la imagen está amplificada. Quiero que ahora pongan la parte convexa frente a ustedes y hagan lo mismo. Colóquenlo a una distancia igual a la longitud de su brazo extendido y la vayan acercando hacia ustedes. Digamos algo así, como se muestra en la pantalla ahora. ¿Qué es lo que notan conforme acercan o alejan? Como que nos adelgaza y nos extiende en el eje Y. ¿Ok? Y respecto a la orientación, Se mantiene recta la imagen. exactamente, como vemos en el video, sin importar qué tan lejos o qué tan cercanos estemos
de este espejo convexo, la orientación de la imagen no cambia. Eso que estamos observando, con la ayuda de esa cuchara, lo vamos a poder cuantificar con la ayuda de la ecuación de los espejos. Para finalizar, déjenme mostrarles el último video para un espejo cóncavo. Déjenme ver aquí. Ahí está. Tenemos un experimento muy interesante para ustedes relacionado con la óptica de los espejos. Primero tenemos un espejo cóncavo que, como ustedes pueden ver, tiene una imagen invertida. Eso es lo que estaremos observando al inicio con la cuchara puesta enfrente, con la cara cóncava hacia nosotros. La imagen está invertida. Si los acercamos a ustedes, la imagen ahora es derecha. Y eso es lo que intenta mostrar en el video, o incluso tal vez ustedes pueden llegar a notar. La imagen que ustedes ven reflejada a ustedes se amplía, aumenta, pero además cambia de orientación. Bien, usaremos este espejo cóncavo como base de nuestro experimento. Luego tomaremos un cerdito y lo vamos a ubicar aquí en el fondo del espejo cóncavo. Luego un segundo espejo cóncavo que tiene un hoyito en el medio, lo vamos a poner encima y fíjense el cerdito que está al fondo. Pasémosles un palito por encima al cerdito. Ahora le vamos a pasar el dedo. Estas son un ejemplo de una ilusión óptica que se puede obtener con la ayuda de espejos. Da la ilusión de que el cerdito, la figura está en 3D y está sobre la cara, bueno, la superficie esférica por arriba, ¿no? Cuando realmente está en el fondo. Así que bueno, por esa razón, algunos ilusionistas utilizan espejos para hacer sus trucos, porque sabiéndolos utilizar, pues da lugar justamente a esto que se está observando. Bien, jóvenes, preguntas o comentarios sobre lo que revisamos este día. Bien, el día de mañana pues continuaremos justamente con la caracterización de las imágenes. Lo que acabamos de observar con la ayuda de la cuchara, le vamos a poner nombre para separar, ¿no? Para aprender a diferenciar una u otra imagen que se está formando. Y ya posteriormente pues pasaremos a poner esto en práctica para resolver ejercicios. Pero al menos, bueno, la parte conceptual, que como pueden notar sí es algo pesada, son varios conceptos que hay que estar definiendo previamente, pues la hemos terminado, ya tenemos la ecuación que vamos a estar utilizando. Así que bueno, lo que toca es caracterizar las imágenes y poner en práctica esta ecuación. Bueno, muchachos, pues terminamos la sesión en el link. Sí, adelante. Disculpe, profe, ¿vamos a tener clase mañana entonces? No, tenemos hasta el viernes. Ah, es que usted dijo que nos vemos mañana, por eso. Bueno, la siguiente clase. Ah, ok. Cuando ocurra. Sí.
Bien, jóvenes, bueno, en el chat ya tiene el link para registrar la asistencia. Así que si no hay alguna pregunta pendiente o algún comentario, pues nos escuchamos entonces la siguiente sesión. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Una Gracias, pregunta. profesor. Luego.